Bueno, hola a todos. A ver, permítanme. Ahí estoy. Bueno, hola a todos. Hoy es 26 de marzo y vamos a comenzar la clase de hoy con algunas reflexiones generales que acompañen su lectura y su trabajo sobre historia de la ciencia y su relación con el nacimiento de la epistemología. En este sentido, ahí tengo a Maribel Mora. Bueno, esperen. Hola Maribel, te estábamos esperando. ¿Cómo estás? ¿Estás allí? Hola, buenas noches a todos y a todos. Perdón, disculpen la demora. Estaba intentando conectarme desde la computadora, pero estoy teniendo unos problemitas porque, bueno, la idea era compartir pantalla desde mi compu con los videos que habían enviado los estudiantes, pero bueno, estoy con esa dificultad que acá está tratando de solucionarla mientras me conecté desde el celu. Bueno, avísame cuando esté así los compartimos y si no, arreglamos con otra metodología para el miércoles que viene. Acuérdense que el miércoles que viene tienen que enviar otra lectura con su resumen que les va a ir dando Maribel Mora a medida que en el grupo después se vayan organizando. Toda la semana, lectura, resumen, subrayado, marcas, reflexión y video, de síntesis y de presentación. El que no lo hace, va mal, va mal. No, no lo hago, ¿qué? ¿Me van a desaprobar? Nada, nada. Bueno, va mal, mal. No está queriendo, no está, no, va mal. Tiene que hacerlo. Bien, vamos con un poquito de historia de la ciencia. Chicos, lo primero que yo quiero transmitirles de alguna manera para ir acompañando sus lecturas es que el conocimiento científico es un conocimiento nuevo, es una producción humana, un tipo de conocimiento, no el único. Hay muchas formas de conocer el mundo. Por ejemplo, hay formas que no son científicas y que abordan el mundo. Por ejemplo, la filosofía. La filosofía es un conocimiento profundo, histórico, antiguo, ya viene de antes de los griegos, se ha escrito ríos y ríos y ríos de tinta y no es un conocimiento científico. No tiene nada que ver con un conocimiento científico. La filosofía es un conocimiento humano que aborda los problemas existenciales desde una óptica distinta a la ciencia. No se concentra en los hechos y en la demostración de los hechos, sino en otras variables, como la verosimilitud, la verdad, el valor, la ideología, la existencia y muchos otros temas. Pero no es el único conocimiento humano superusado que no es ciencia. Hay muchos otros. ¿Cómo cuál? La teología. La teología es una construcción parecida a la filosofía, pero dogmática. Es un conocimiento humano construido por instituciones llamadas religiones. Esas religiones tienen un saber elaborado a partir de lo que podríamos llamar textos bases o textos sagrados. En el cristianismo nos encontraríamos con el Viejo y el Nuevo Testamento como bases teóricas, como bases de la construcción teológica posterior, que interpreta, amplía, profundiza esas bases. Es un conocimiento que llevan adelante miles de estudiosos sobre Dios, sobre todo lo que puede interpretarse en relación a Dios, para los fieles que siguen esa religión, para ilustrarlos, cultivarlos, para adoctrinarlos, pero no es un conocimiento científico. No intenta, no está en discusión, no está a consideración de la prueba, de la objetividad, de lo público, es un conocimiento dogmático. ¿Se cree en él o no? A través de la fe y de la
de la fidelidad a esa religión. Pero sin embargo, la religión está en todos los países del mundo, hay un montón de gente que hace teología. Hay otros conocimientos que no son ni filosóficos, ni teológicos, pero que tampoco son ciencia, entre tanto. Por ejemplo, las artes. Las artes son una manera de entender el mundo, de representarlo, de interpretarlo, que tiene como eje central los sentimientos y percepciones de los artistas. Cuando hacemos un cuadro, cuando escribimos una poesía, cuando hacemos una escultura, cuando componemos una canción, nos relacionamos con el mundo, que puede ser un amor, que puede ser un país, que puede ser pintar una masacre o pintar un paisaje, es decir, estamos pintando cosas del mundo, pero no queremos reflejarlo científicamente, matemáticamente, exactamente, objetivamente. No, es otro tipo de saber. Este es un saber basado en técnicas, pero en función de la expresión, de la emoción, de la estética. Y hay un montón de discusión sobre historia del arte, filosofía del arte, técnicas de arte, el valor del arte, escuelas de arte, pero no es un conocimiento científico, es un conocimiento artístico, estético. Puede haber conocimiento científico vinculado al arte, por supuesto, lo hay, pero no es el arte un conocimiento científico. Son las 8:16 y está entrando mucha gente. Por favor, le pido a todos, esto es a las 8. Traten de estar 8 menos 2 minutos esperando en la sala. No debo yo interrumpir para darle acceso 15, 20, 25 minutos tarde, sino ustedes llegar 2 minutos antes. Es parte de un pacto académico. Está perfecto para casos extremos de situaciones que no llegué del trabajo o internet que se me cortó, está perfecto, no digo nada. Me refiero al otro, da igual, un ratito más tarde, no, molesta que entren al aula 20 minutos más tarde innecesariamente. Bueno, sigo. Entonces, nosotros tenemos que construir conocimiento científico, pero primero nos tenemos que dar cuenta de que estamos frente a conocimientos de otro tipo. Mencioné el artístico, mencioné el religioso, mencioné, ¿qué otro mencioné? Bueno, ya me voy a acordar, el teológico, bueno, y también hay otras formas de conocer el mundo que no son ni científica, ni religiosa, ni filosófica, ni artística. ¿Como cuál? Bueno, los saberes populares, los saberes cotidianos, vulgares, se le usa esa palabra que es fea, es un adjetivo que como que es peyorativo, como que es menor, y no es menor. Todos los saberes nuestros de la vida cotidiana que nos permiten existir, funcionar, movernos, coexistir con otros, no se basan en la ciencia, ni se basan en la religión, en la mayoría de los casos, ni en el arte, ni en la filosofía. Se basa en la transmisión, en la experiencia, en la educación familiar, en la educación social. Operamos en la vida, sabemos un montón de cosas que nos permiten convivir y operamos con esos saberes, se los transmitimos a nuestros hijos y muchos de ellos son saberes instintivos, tradicionales, que no sabemos de dónde vienen, pero que siempre fueron así, ¿no? O culturales, costumbres, prácticas que hacemos. No todo lo que hacemos está fundamentado. Hay cosas que hacemos porque sí me refiero a la tradición, a la cultura, a la costumbre, ¿no? A las prácticas habituales de una sociedad, que no es porque sí, está mal dicho porque sí, sino porque están insertas en un cuerpo social. Pero bueno, todos nosotros operamos con saberes muy valiosos que no son científicos, que le podemos llamar cotidianos, ¿no? Es decir, también tenemos las pseudociencias, que ya la vimos en la clase pasada. Es decir, que tenemos un montón de tipos de saberes, de formas de conocer,
que están en nosotros. Usamos un poco de arte, a veces un poco de religión, de sentido común, de ciencia, de filosofía. Todo está mezclado en la vida cotidiana de las personas, pero que son saberes radicalmente distintos, formas de estructurar el pensamiento, la verdad, la conclusión, la descripción de manera radicalmente distinta. Entonces, lo primero que yo quiero transmitirles es que en historia de la ciencia se fue abriendo camino como un árbol que fue abriendo un gajo, separándose de la filosofía, separándose de la teología, separándose de las ciencias ocultas o pseudociencias o conocimientos místicos y constituyéndose en un saber específico propio, con reglas propias, en un tiempo histórico reciente. Esto que hoy es tan revolucionario, es tan apasionante, está cambiando tanto la humanidad de una manera tan profunda, tan extrema, es un saber que lo hemos sabido manejar, entre comillas, manipular, reproducir, reconstruir y agrandar ayer, en el 1500, en el 1600, siglo XVII, empieza junto con otros factores importantes, a desarrollarse esta manera de conocer. Se expande en el siglo XVIII, se consolida en el siglo XIX y en el siglo XX, el siglo pasado, da esa gran explosión, ramificación, globalización del que hablamos en la primera clase, de profundización a todo nivel, en todo lugar, en todo color. El siglo XX podríamos llamarlo el siglo del Big Bang científico, aunque toda su historia, sus raíces, sus antepasados estaban en los dos o en los tres siglos anteriores. Pero si tomáramos tres siglos, tomáramos siglo XX, XIX, XVIII o cuatro siglos, es ayer. Nosotros tenemos como mínimo 10.000 años de vida sedentaria. Piensen que las pirámides ya estaban espléndidas 2.000, 3.000 años antes de Cristo. Y nosotros el conocimiento científico lo hemos construido hace 300, sí, 300 años, 400 años. Ayer, un conocimiento completamente nuevo en la historia de la humanidad. Nuevo, pero distinto a los demás, no solo por su lógica, por su estructura, por su manera, como yo ya expliqué la diferencia con otros saberes, sino que el impacto que tiene en el mundo es radicalmente más revolucionario que los otros conocimientos. Porque piensen ustedes, ¿cuánto cambió el mundo en la Edad Media? Y José María, por lo que yo leí en la secundaria, poquito, fueron casi 1.000 años o 900 años con cambios sutiles y graduales muy lentos. Sin embargo, en toda la Edad Media hubo pensamiento religioso. En toda la Edad Media hubo pensamiento filosófico. Estos dos formas de saber pueden estar entre nosotros centenares de años, que los efectos que ésta provoca en el cambio civilizatorio es muchísimo menor que los cambios que provoca el saber científico sobre la existencia nuestra. Saber cómo se cura un virus o cómo se evita una epidemia cambia infinitamente más la existencia humana que pensar en la muerte y en la posvida junto a Dios. Los cambios que provoca son radicales porque genera que las expectativas de vida, esos saberes biológicos, médicos, de salud, etcétera, químicos, lo que genera es que pasemos de tener una expectativa de vida de 30, 35 años a esta cosa increíble, una locura absoluta, que en menos de 100 años la humanidad triplicó su edad. De 30 a 90, bueno, es cierto, 90, José María, ¿qué estadísticas ve? Las expectativas de vida están en torno a los 77, 80, 90 lo agregaste vos para ampliar. No, van a ver que muy prontito, vamos a estar en expectativas de vida de los 90. Muy pronto.
Y dicen todos, los que saben, que la masificación generalizada de centenarios ya está entre nosotros. Eso significa que todos los estudiantes que hoy están escuchando esta clase, padeciéndome a mí, compartiendo conmigo, y tienen menos de 35 años, tienen altísimas chances, si no se les cae un piano en la cabeza o no lo aplasta un colectivo, de vivir 100 años. Altísimas, siempre que sean de clase media, siempre que tengan agua potable, un médico, vacunas, información, algo de conducta, no caigan en la obesidad, en las adicciones, en el alcoholismo, siempre que tengan un poquito de conducta y acceso a los bienes de la salud de estos tiempos. Si viven en un lugar sin acceso al agua, con imposibilidad de ver médicos, sin capacidad de adquirir medicamentos, bueno, no, su vida no va a llegar a los 100. Pero si están insertos en las clases medias que acceden a remedios, a agua, a calefacción, a una vivienda, a un médico, a una vacuna, la mayoría de ustedes va a pasar los 100 años. No estoy queriendo decir más, porque los que se arriesgan a más son menos, son poquitos. Hay varias personas que conozco que se dedican a la longevidad que dicen que es probable que el niño inmortal ya haya nacido en el mundo. No, pará con la droga, esto es una clase de ciencia, deja de decir Pastor Ramón, no, se está diciendo que hay algún nacido, un niño hindú, un niño neoyorquino o un niño que acaba de nacer en Buenos Aires o en el sur de Galápagos, va a ser ya la primer generación de niños que detrás de la vacunación generalizada, las curas generalizadas de Alzheimer, cánceres, Parkinson, de todo tipo, más una serie de medicamentos y tratamientos ad hoc usando inteligencia artificial, nos va a llevar muchísimo más lejos que los 100 años. Algunos dicen inmortal. Suena a bolazo. Saquémosle inmortal. Muchos años. Pero los que dicen que la inmortalidad ya está entre nosotros tienen razón desde el punto de vista científico, porque hay un montón de formas de vida que son inmortales, entre ellas las células cancerígenas. No se mueren las células cancerígenas, lo que se muere es el cuerpo donde se alojan, que es distinto. Se muere su ecosistema y con él mueren ellas. Pero si ellas tuvieran comida, no se mueren. Y hay otras formas de vida que son eternas y hay otras formas de vida que ya pueden regenerarse muchas veces en sus partes, en sus extremidades, etc. Es decir, bueno, no llevemos eso a esa discusión porque todos van a pensar que estoy loco, pero sí piensen en esto. Hay un montón de seres vivos que por su propia autorregulación son centenarios, milenarios. Por ejemplo, los árboles. Hay árboles que son seres vivos y viven miles de años. Hay animales en muchos lugares de la Tierra que viven 200, 300 o 500 años. Por ejemplo, los tiburones o algunas tortugas. Si las tortugas viven 500 años, dicen que hay tiburones, con esto ya se van todos, apagan todas las cámaras y se van. Dicen que hay tiburones con arpones de galeones todavía clavados en su cuerpo y están vivos. Es decir, que si otros seres vivos pueden vivir, seres vivos complejos, como un tiburón, no estoy hablando de una molécula, estoy hablando de seres vivos o una célula, estoy hablando de seres muy, muy complejos y enormes, pueden vivir centenares de años, nosotros con la ayuda de la ciencia vamos a vivir centenares de años.
Saquémosle centenares, vamos a vivir muchos más años. Y entonces, esta idea de que la ciencia, chicos, siguen entrando gente, son 8:30 de la noche. Bueno, tengo que parar para abrir, para darle ingreso. Esta idea de que la ciencia desarrolla una serie de saberes que modifica condiciones existenciales y tienen un impacto revolucionario en el mundo, a diferencia de la religión o de la filosofía, es de lo que les estoy hablando. Fíjense, trasladar una persona, trasladar no, transformar una expectativa de vida de 30, 35 años a 90, 100 en 200 años, aplicando ciencia, es una revolución total en el mundo. Es decir, impacta en la vida y lo cambia. Que la ciencia nos pueda transformar, ya estamos en las puertas, ya. Todo esto es seguro. Todos los que están mirando este video van a ver la primer colonia en Marte. Que la ciencia pueda permitirnos a nosotros viajar y tener, como tenemos hoy, una estación espacial con un montón de gente viviendo ahí arriba en el espacio y estudiando ciencia y bajando cada 6 meses, una vez por año, van, suben, vienen, van, bien. Y ahora vamos a dejar una pequeña colonia, no sé si primero serán robots y después serán 20 personas, 15, 8, 100, no sé, en Marte es inminente. ¿Gracias a qué? A los cambios revolucionarios que hace la ciencia en el transporte, en la supervivencia, en la vida, en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro. Es decir, podemos decir que en la historia de la ciencia es nueva, que se diferencia de otros saberes, que esa historia de la ciencia tiene una gran diferencia con las otras, que es se retroalimenta a sí misma y cambia, muta, se amplifica de una manera revolucionaria, enloquecida, que cada vez sabemos más y cada vez se duplica más el saber, más, y se va multiplicando como un huracán completamente distinto a la teología o a la filosofía, y que ese huracán de acumulación de saberes y teorías e ideas y pruebas y experimentos y etcétera, cambia todo. Lo que toca lo cambia. Toca una persona y le da 3 veces más de vida. Toca una ciudad y le da 3 veces más de tamaño. Piensen ustedes que pasamos del siglo XIX, ayer, mi bitatarabuelo estaba vivo. Siglo XIX, no sé, 1890, teníamos 1.000 millones de habitantes, poquito más. 100 años después tenemos 9.000 millones. 100 años después. Pero del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que la pirámide se despega totalmente, para atrás, basado en las ideas de la religión y de la filosofía y en las tradiciones místicas, estuvimos 10.000 años con la misma cantidad de gente. No con la misma, pero creciendo suavecito. ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos pasar de 100 a 500, de 500 a 1000, de 1000 a 1500 millones cada 50 años, como lo hicimos todo en el siglo XIX y XX? Porque no teníamos la ciencia para alimentar a toda esa gente. Para que toda esa gente se reproduzca, necesitamos comida, agua, sistemas sociales, organización. Bueno, la ciencia no existía, no había cómo alimentarlos. No hay cómo alimentarnos, nos morimos, nos reproducimos y nos morimos. Somos poquitos. Somos los que nos podemos alimentar. Siempre seremos los que nos podemos alimentar. Hoy también somos los que nos podemos alimentar. Y a lo mejor podamos ser el doble y nos podemos alimentar. Pero si no podemos alimentarnos siendo el doble, nos vamos a extinguir, vamos a hacer la mitad, se va a reducir la población al punto de equilibrio en donde los alimentos puedan mantener esa población, porque finalmente somos seres biológicos, seres que necesitan alimento. La ciencia a cuánta gente puede alimentar en el mundo? No tenemos ni idea. Hay miles de cálculos. Ya Malthus en el siglo XIX hacía cálculo de la cantidad de gente que el campo. ¿Cuántas cosechas tienen en África, en Asia, en América? Sumando, ¿verdad? Por millones, por comida, por gramos, y podemos alimentar tanto. Y se hicieron miles de cálculos de cuánta gente soportaba el mundo. Siempre se hicieron esos cálculos, se siguen haciendo. Pero cada revolución tecnológica y dio vuelta radicalmente la cantidad de comida que se producía en el mismo lugar.
Entonces, claro, no es que partimos de la cuenta de, bueno, nosotros podemos producir 1.000 millones de toneladas de pan, 60.000 millones de toneladas de fruta, 50.000 millones de kilos de carne, ¿cuánta gente puede comer con eso? No, porque cuando estamos contando eso ya podemos producir el doble. Y cuando terminamos de contar ya podemos producir el triple, porque cada cambio tecnológico hace que produzcamos más y más y más. Piensen ustedes que en este momento, hoy, marzo del 2025, la revolución de la inteligencia artificial en los alimentos ya comenzó. Por ejemplo, máquinas, vamos a las cosas más sencillas, pero hay mucho más complicado. Máquinas, tractores, cosechadoras, sembradoras, drones, que controlen, que cosechen, que siembren, que aren, que rieguen, que fumiguen, solas, ya están operativas. O sea, no es que va a haber dentro de 10 años, parece serlo, viene un folleto futurista. No, ya está. John Deere y muchas otras marcas ya están largando todo tipo de máquinas agrícolas autónomas y que trabajan. El otro día vi una máquina, por ejemplo, que era, reemplazaba a la fumigadora. Vieron que la fumigadora es un mosquito que abre sus alas y larga veneno. Bueno, en este caso largaba veneno, pero arriba de la maleza, no de la superficie. Iba adelante un rayo láser mapeando todas las plantas, categorizaba cuál era maleza y cuál no, y donde identificaba que un yuyito era maleza, ahí tiraba el veneno. Y otra máquina con inteligencia artificial mataba las malezas con un rayo láser una por una. Ti, 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 ti. No usaba veneno. Lo que vamos a producir por hectárea dentro de 5 años tenemos ni idea. Tal vez sea el triple de lo que producimos hoy. O el doble, no sé. ¿Entienden? Entonces las revoluciones científicas y tecnológicas ofrecen alimentos generosos. Muy bien. Pero también ofrecen un montón de otras cosas la historia de la ciencia. Ofrece algo maravilloso. Voy un poquito para atrás. La historia de la ciencia hay que también tenerla, cruzarla, relacionarla con algo muy importante que pasó en Europa, que es la reforma protestante, el desarrollo del capitalismo y la creación del libro, de la imprenta, no del libro, me equivoqué, de la imprenta. La imprenta permitió que los saberes se multipliquen y que mucha otra gente pueda estudiar eso que se conoce y que está guardado en una biblioteca religiosa bajo 7 llaves. Porque existían los copistas que hacían copias a mano de los libros, pero eso hacía muy lento, muy costoso la multiplicación de libros y quedaban para las élites, especialmente las élites religiosas que dominaban el arte del copismo. Cuando llega la imprenta y dicen, pero escúchenme, ¿yo puedo agarrar la Biblia y puedo hacer 1 millón de copias? Sí. Ah, bueno. Y puedo regarle a la humanidad de algo que se llama libro. Sí. Bueno, eso fue fundamental. Porque detrás de la multiplicación de la imprenta de los libros vino la alfabetización científica, que es fundamental, condición necesaria para la multiplicación científica, de científicos, de técnicos, de gente alfabetizada, de gente que comprenda los avances de la ciencia y los financie. Entonces, la creación de la imprenta juega un papel fundamental. La reforma protestante juega otro papel fundamental en la alfabetización del mundo. ¿Por qué? Porque Martín Lutero y los protestantes cristianos, entre otros postulados revolucionarios que llevaron adelante en Europa, fue: Dios no necesita intermediarios. Yo puedo tener una relación directa con Dios. Y entonces, claro, si yo puedo tener una relación directa con Dios y no necesito al teólogo, al cura en el medio, puedo leer la Biblia y puedo interpretarla.
Si yo puedo leer la Biblia, entonces lo voy a hacer. Puedo aprender a leer gracias a la imprenta y puedo leer la Biblia. Y gracias a esa revolución, sumado a la imprenta, se empieza a alfabetizar un pueblo. Empieza a aprender a leer y escribir y empieza a circular el libro. Y detrás del libro de la Biblia vienen otros libros. Y ahora les voy a comentar una hermosa anécdota sobre ese asunto. Otro de los aspectos fundamentales de la reforma protestante es las libertades. Es una reforma que promueve más libertades de pensamiento, de crítica, que lo que proponía una iglesia católica autoritaria, controladora, dominante de los saberes, que hacía de sus bibliotecas un lugar de privilegio y no de alfabetización masiva. Eso es muy importante. Otro de los elementos que hay que incluir es que, y por eso mismo Europa del Norte es más rica, ustedes dirán, ¿por qué Europa del Norte es más rica? ¿Por qué Inglaterra es más rica que Grecia? ¿Por qué Alemania es más rica que Nápoles? ¿Por qué Holanda es más rica que Portugal? Bueno, tiene su historia. Y la historia tiene que ver con que en el norte de Europa, entre otras cosas, se asentó la libertad económica de comercio y de capitalismo primario. Es en Inglaterra, es en Holanda, es en esa zona de los Países Bajos donde se desarrolla el capitalismo inicial con más fuerza y con más libertad de comercio, porque lo permite la zona, lo permite la religión, lo permiten un montón de cosas. Y si ustedes suman entonces, sumen, reforma protestante, puedo leer a Dios y otras cosas y yo puedo ser mi propio intérprete. Dos, hay un espacio mayor para la libertad de pensamiento, no tengo que atravesar la carnicería de Galileo, puedo ser libre y puedo buscar mis propias reflexiones sobre el mundo. Tres, agrego a eso el desarrollo de un capitalismo creciente, siglo XVI, 1500, 1600, empieza el siglo XVII, empieza a desarrollarse. Luego viene la revolución industrial, que se monta en el capitalismo y la ciencia. Entonces hay tres revoluciones simultáneas que se retroalimentan como un ventilador. Revolución industrial, revolución científica, revolución tecnológica en el marco de un capitalismo. Todo esto hace que la ciencia se transforme en la principal aliada de los que generan riqueza, como hoy, lo mismo que hoy. Hoy, ¿quién es la persona más rica del mundo? Levante la mano, diga a alguien, opine. ¿Quién es? Decí. Elon Musk. Rockefeller. Elon Elon, Musk. Elon Musk. Es la persona más rica del mundo, más o menos con 350, 400 mil millones de dólares. De él. Miles de millones de dólares, no 4.000 millones, 400.000 millones de dólares. Es mucho más rico que cualquier jeque árabe. ¿Por qué? Elon Musk China. seguramente es muy rico porque bueno, creo que es dueño de SpaceX, ¿no? Y claro, él ha lanzado al espacio, bueno, creo que gracias a la ciencia, ¿no? Podríamos decir, lanzó al espacio hace un par de años todos esos satélites o que volaban en el cielo y que yo lo había visto. Y digo, todos esos satélites que costaron un montón de plata habían salido en el cielo de noche, se veían todo un montón de luces. Sí, exactamente. Bueno, Elon Musk, un muchacho que a los 18, 19 años era un chico de clase media alta, con padres ricos, pero no, pero ricos de otro nivel, totalmente distinto, aplicando una gran cantidad de saberes científicos, más una creatividad extraordinaria, crea cualquier cantidad de productos que lo hacen multimillonario. ¿Qué crea? El otro día me fui a comprar a la Anónima una cajita así, chiquitita, una caja de zapatos,
250.000 pesos, una antena de internet satelital de Elon Musk. Elon Musk le da internet a cualquier persona en cualquier lugar del mundo por 2,50 pesos. ¿Cómo lo hizo? Llenando el mundo de satélite. Elon Musk, aplicando una gran cantidad de ciencia, ingeniería, etcétera, inventó o implementó, tengo que tener cuidado con las palabras, pues no soy un entendido, pero vamos a poner que implementó, que creó o que logró que todo lo que mandemos al espacio vuelva sano y no tener que, no todo, pero gran parte de los cohetes que mandamos vuelvan y no tengamos que tirar todo y redujo los costos un montón en la carrera espacial, por lo tanto, fundó una empresa espacial y empezó, creó él sí lo creó, la primera gran empresa espacial privada del mundo, porque todas las empresas espaciales eran estatales, eran los gobiernos los que intentaban llegar al espacio. Elon Musk dijo, no, ¿qué gobierno? Esto lo voy a hacer yo voy a inventar mi planta, mis cohetes, mis satélites, voy a venir yo solo al espacio. Y así lo hizo. Y ahora va a la conquista de Marte. Después le siguieron otros ricos excéntricos como Jeff Bezos y otros que hicieron lo mismo. Pero no solo eso, también inventó el auto eléctrico. No lo inventó, cuidado, no. Lo implementó, lo desarrolló, le dio escala, lo comercializó. El auto eléctrico. A ustedes están acostumbrados a auto eléctrico, sí, auto eléctrico, sí, auto eléctrico. No, no. Hasta hace 10 años atrás un chino base, auto eléctrico, una nave espacial. ¿De qué están hablando? Los autos van a nafta. No, estos autos no van a nafta, usan batería. ¿Pero cómo? ¿De qué me están hablando? Y lo inventó y lo desarrolló y lo vendió por todo el mundo. Bueno, y así podríamos seguir con Elon Musk, pero no es lo que me importa a mí. A mí lo que me importa decirles es que al igual que en el 1700 los que dominaban la tecnología y la ciencia y el motor y el frío y el motor a vapor y los telares y todo lo que fue saliendo en ese momento, dominaron el mundo y se hicieron multimillonarios, hoy los que dominan la ciencia hacen empresas que los hacen multimillonarios, porque tienen una gran vanguardia científica que los hace multimillonarios. Nadie va a ser multimillonario hoy sacando diamantes de la tierra, o oro de las rocas, o petróleo de la... Eso fue siglo XX. Hoy las grandes cantidades de dinero están basadas en otras cosas inmateriales, datos. Hoy las pepitas son de datos. Entonces sí, si tenés una mina de oro vas a hacer un montón de plata, pero no se compara en absoluto con venderle internet a 5.000 millones de seres humanos. Estamos hablando de dos platas totalmente distintas, dos volúmenes totalmente distintos de riqueza. Entonces, las empresas que logran incorporar ciencia de vanguardia se hacen multimillonarias, poderosas. Lo mismo que en el 1600. Entonces, ¿qué moraleja? La ciencia acompañó a la revolución industrial, empoderó y enriqueció a las naciones que la cobijaron y la desarrollaron, a las empresas que la cobijaron y la desarrollaron, a los ejércitos que lo cobijaron y lo desarrollaron en el 1700 y hoy. Igual, porque la ciencia tiene un poder de transformación de las cosas que no tiene ningún otro saber. Entonces, si yo les hiciera una pregunta en el examen final, ¿qué cosas parecidas se producen con efectos del desarrollo científico a lo largo de la historia? Esto, su capacidad revolucionaria de quien la dispone. Por eso, desarrollar ciencia es vital para generar riqueza. Pero además de eso, para desarrollar ciencia tiene que darse una serie de cosas fundamentales. Entre otras, el libro. Entre otras, gente que sepa leer libros. No se puede desarrollar ciencia con un mundo de analfabetos. La ciencia es compleja, hay que leer libros y libros y libros.
La primer gran apuesta por los libros científicos y su divulgación se produjo en 1751, entre 1751 y 1757 la primera etapa, pero digamos 1751 y 1765 el ciclo total, 15 años aproximadamente, llamado la enciclopedia. La enciclopedia, muchos acá son jovencitos, no me van a creer, pero créanme, tener una enciclopedia en una casa era lo más maravilloso que tenía una familia de clase media argentina. Era mucho más importante que un collar o que una chuchería que compramos y se ponía en el living, así en el living, en el centro del... ¿Cuál es el lugar más importante de la casa? Ahí va la enciclopedia. En general había dos grandes enciclopedias, la hispánica o la más cara y más sofisticada que era la británica. Dos grandes enciclopedias. Venían en distintas versiones, pero la estándar, la de clase media, eran 10 tomos gordos así, así como este, ponele o más, ¿no? 10 tomos gordos así, con un forro espectacular y vos lo ponías ahí en el living. Y agarrabas y te dejaban, limpiabas bien la mesa, te lavabas bien las manos, sacabas el tomo y buscabas los ríos del mundo, las pirámides o matemática para hacer la tarea y leías en la enciclopedia para busque e investigue en la enciclopedia cuáles son los ríos más largos del mundo. Consigna básica de primaria de hace 35 años atrás. Y después se actualizaba la enciclopedia con un tomo más por año. Sí, dice ahí, hay una tan viejita como yo, que se acuerda de eso, que nos acordamos, ¿no? Vos por tu padre, nada, es un chiste. Bueno, que tenemos memoria, la enciclopedia, y se agregaba un tomo. Y el otro año venía el librero y te vendía otro tomo y otro tomo que iba agregando los saberes nuevos, iba agrandándose. Había gente rica que tenía enciclopedia de 3 metros y había las clases medias que tenían una enciclopedia de 1 metro, 1,20 metros, lleno de tomos, de libros perfectamente prolijos y sagrados. Eso vivió la clase media argentina hace 35 años atrás. Era la gloria, letra chiquita, casi de hoja de Biblia, con cualquier cantidad de páginas, no sé, no me acuerdo, pero 800, 1000 páginas cada tomo, y ahí había matemática, la historia de la astronomía, Cleopatra. Busque e investigue. Esa enciclopedia que llegó hasta mi niñez como una pieza clave, vital, de la alfabetización del mundo, fue creada en 1751 por un montón de personas, pero Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, fueron algunos de los locos, delirantes, maestros que dijeron, vamos a juntar todos los saberes del mundo. ¿Cómo todos los saberes del mundo? Si no hay ni carta, no hay, todo de a caballo, no importa. Vamos a recorrer 4 o 5 meses a caballo hasta llegar a Rusia y traer ese escrito que está produciéndose allá de biología. Y vamos a ir en barco hasta el norte de Inglaterra, en Escocia, porque allí hay un astrónomo que tiene un libro muy importante y lo vamos a ir a buscar y lo vamos a traer. Y durante 15 años montón de personas trabajó obsesionadamente en ir a buscar al fondo de Nápoles y arriba de un castillo en Escocia un escrito de biología, un escrito de química, un escrito de astronomía, para traerlo, hacer una copia, amontonarlo todo y decir, hemos creado la biblioteca del mundo. Todos los saberes de la ciencia. Aquí tienen todos los que deseen saber cómo es el mundo en la mayor cantidad de pensamiento global. Costó sangre, sudor y lágrimas, pasaron las 1001 y un montón de libros que cuentan esa historia. Fue muchísimo más difícil que llegar a la luna.
y finalmente nos dieron la primer base de biblioteca científica de la que muchos miles leímos para alfabetizarnos y salir del analfabetismo y pasar a entender lo que es un kilo, un litro, una fórmula, una raíz cuadrada, una célula, un gramo, un átomo. Todo eso que sabemos nació ahí, en ese esfuerzo tremendo. Y luego vinieron otros delirantes, completamente delirantes, que yo realmente todavía pienso, si yo dijera algo parecido hoy, me llevan preso por loco, que fue lo siguiente. ¿Saben qué? El mejor mundo posible lo vamos a construir con ciencias, sí, pero la ciencia y la sociedad futura necesita que hagamos una gesta, conquistar una cosa imposible. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Hay que gastar todas las energías, todos los dineros, toda la fuerza posible para llevarle una escuela a cada niño. ¿Cómo una escuela a cada niño? Si hay gente por todos lados, José María, hay gente en las islas, hay gente en las montañas, hay gente en las cuevas, hay gente en Ushuaia y en los montes de Salta. ¿Cómo vamos a llevar una escuela? A todos esos lugares hay que llevar una escuela. Pero ¿cómo vamos a llevar una escuela? ¿Cómo? Hay que llevar una escuela y una maestra y hay decenas, centenares de escuelas que hay que hacer 2 días a burro, porque no hay ningún camino, ni en la Argentina y en el mundo. Pero ¿cómo vamos a hacer una escuela arriba de una montaña donde no puede llegar nadie? Porque allá hay 20 pastores. Hay que llevar la alfabetización científica de esos 20 pastores, aunque se camine 2 días a caballo. Y el mundo y la Argentina decidieron eliminar el analfabetismo, alfabetizar en ciencias, en artes, en filosofía, pero especialmente en ciencias, porque la escuela es una escuela de ciencias. No, pero José María, también se enseña filosofía, también se enseña educación física, también se enseña artes. Sí, pero si ustedes miran, van a darse cuenta que el 70% del contenido educativo de acá, de la India, de Sudáfrica o de Noruega, es ciencia. Es matemática, es química, es física, es geología, es biología, es historia, es sociología, es ciencia. Esas son ciencias. Y entonces yo quiero que haya un edificio, una señora, 2 señoras, 3 señoras en ese monte en el que no puede llegar nadie para esos 30 pastores. Y en las islas también. ¿Pero a dónde? ¿Hasta dónde querés llegar? Escuchame, en el medio de Chubut no hay nada, hay gente con estancias, medio salvaje, viven en las estancias, no hay ni pueblo ni nada. Ahí hay que llevar escuelas por todos lados. ¿Pero cómo? ¿A dónde? No importa dónde, no importa el costo, si hay que viajar 20 horas, 30 horas, ahí hay que llevar la escuela. Y hoy, después de 100 años de sembrar escuela y alfabetización científica en el mundo, hoy miércoles 26 de marzo, a las 8 menos cuarto, 8 de la mañana, hoy, en el centro de la meseta chubutense, adentro del monte chaqueño, en Buenos Aires y entre hoy, entraron todos los niños argentinos a la escuela. A la vez, en el mismo momento. Todos. Lo de los montes y lo de las ciudades. Pero eso se hizo gracias a una visión completamente delirante, completamente majestuosa, completamente que si la pensás parece imposible. Llevar una escuela donde haya un niño. Llegamos tan lejos en este sueño de alfabetizar científicamente al mundo que inclusive hemos hecho hasta escuelas, en la Argentina, por lo menos, escuelas hospitalarias. ¿Qué es eso? Yo una vez me encontré con, ¿qué hace usted? Maestra hospitalaria. ¿Y a qué se dedica usted? Nosotros llevamos la escuela adentro de los ranchos donde el chico se me enferma, vamos nosotros. No dejamos a nadie atrás. ¿Cómo? Claro, si un chico se me quiebra la cadera y tiene que estar 3 meses en la cama en su casa, ahí va la maestra 3 meses adentro del rancho todos los días de clase. Cuerpo a cuerpo, uno a uno. Acá no queda nadie afuera. Se alfabetiza en ciencia hasta los enfermos
en los hospitales. No hay nadie que quede afuera, todos a la escuela. Cueste lo que cueste en plata, en logística, en infraestructura, en el movimiento del Estado. Imagínense lo que es llevar maestras y maestras a las casas de los enfermos para que ningún chico se quede afuera. Ni hablar lo que fue llevar la escuela al interior de la Argentina despoblada. Yo conozco muchas escuelas. Algunas no podés creer que estén ahí. Y no puedo creer que acá se haya puesto una escuela. ¿Cuántos chicos hay? 5. 5 chicos, pero no nos sale más. No venga con esas cosas. Donde hay familias viviendo, hay niños, y donde hay niños hay escuela. Y eso pasó en todo el mundo. Más, menos, en Bolivia menos, en Canadá más. Depende de los recursos y la idea alfabetizadora de la ciencia que tuvimos, llevamos la escuela más lejos o menos lejos. Y después vino la segunda ola, ya mucho más tarde, ya reciente, ahora hace 30 años, que era, tenemos márgenes para duplicar la cantidad de años y que esos chicos, en vez de salir leyendo, escribiendo y sabiendo ciencia básica, puedan hacer 5 años más. Vamos con el secundario. Lo mismo, pero con el secundario. A todos lados secundaria, armamos escuelas secundarias, troche y moche. Costó miles y miles y miles de millones de dólares llevar las escuelas secundarias a todas las periferias de las ciudades, a todos los campos, a todos lados. Y la última etapa hemos hecho esto que estamos haciendo hoy. Gente de cualquier lado tiene acceso a la universidad. ¿Pero cómo? No tengo que irme a un campus, no tengo que ahorrar 10 años. ¿Cuánto sale la matrícula? ¿A dónde voy a tener que mudarme? No, en tu casa. ¿Cómo? Sí, vas a tener universidad a distancia y gratuita en un montón de carreras argentinas. Para que vivas donde vivas, si querés seguir estudiando, ahí va a haber más ciencia para vos. Eso hizo el mundo. Y con eso construimos la maquinaria más revolucionaria de toda la historia del mundo, que es este mundo científico. Un mundo basado en la matemática, basado en la física, en la biología, en la astronomía, en la ingeniería. Un mundo que no duraría un instante sin saber científico que lo sostiene. Imagínense una ciudad. Una ciudad son, no sé cuántas, 50, 100 capas de cosas técnicas, una arriba los edificios, abajo la infraestructura, y abajo los hoteles, y abajo el agua, abajo las cloacas, todos sistemas, todos enredados, una complejidad infernal para que eso funcione. Una ciudad es algo hiper, ultra, súper complejo. Bueno, lo hemos logrado sostener. Pero hemos logrado sostener ciudades de 10, 15, 20 millones de habitantes. Hoy el mundo tiene un montón de ciudades de 5 millones de habitantes. Y funcionan. Más o menos, pero funcionan. O sea, no hay una carnicería, una matanza. Más o menos funcionan. La ciudad de Buenos Aires, la capital federal, es un caso. El caso más grande argentino, pero como ese hay 2 millones. Y funcionan. Capas y capas y capas de técnicas, de normas, de ingeniería, de física, de todo, de biología, de urbanismo, de arquitectura, de miles y miles y miles de cosas para que eso pueda estar ahí. Eso es ciencia pura. Entonces, conclusión, la ciencia es un conocimiento nuevo, la ciencia es un conocimiento revolucionario, la ciencia necesita la alfabetización como condición necesaria para desarrollarse, la alfabetización necesita el libro, esto empieza con el libro, con la reforma protestante, con la enciclopedia, con el capitalismo, con la libertad, no para nunca, la ciencia siempre alimentó a las personas para crear riqueza. Quienes más usaron ciencia, más ricos se hicieron siempre. Fueron a la vanguardia. Vale para el 1800 y vale para hoy, 300 años después. Y en el medio de eso, bueno, hay hitos, hay momentos en la historia de la ciencia que son significativos. Ya mencioné algunos al principio. Hay otros momentos que son revolucionarios, muchos momentos revolucionarios. Hay momentos que son traumáticos, porque la ciencia en su desarrollo
nos pone frente a la posibilidad de traumas. ¿Cómo? ¿Qué me quiero decir? O no sé si me estoy expresando bien. De verdades, de descubrimientos, de teorías totalmente choqueantes o que modifican la vida de una manera tan radical que quedamos tildados. Voy a dar algunos ejemplos. Ya dijimos Galileo, ya hablamos de él. Galileo nos dijo algo infumable, inaceptable, que no éramos el centro del universo, que no éramos el centro del sistema solar, que nuestro planeta junto a otros daban vuelta alrededor de un sol. No teníamos nada de especial. Eso es un ataque a nuestro centralismo muy grande, porque Dios había creado a nosotros en el centro y después había creado todo lo demás para nosotros. No es que Dios creó a Marte, a otras especies en otro sistema, y también nos creó a nosotros y creó a nuestros primos voladores de otra galaxia. No, no, no. Dios nos crea a nosotros, nos pone en el centro de todo y luego crea lo demás. Y viene un tipo, un astrónomo, que dice, no, esto no es así, nosotros no estamos en el centro. Por lo menos astronómicamente hablando, no estamos en el centro. No somos el centro de nada. Además, Galileo, como hemos mencionado, tiene el gran tema, es que es contraintuitivo, va en contra de los sentidos. Porque ya hemos hablado, y lo vamos a volver a hablar más adelante, los sentidos son el peor aliado de la ciencia. Viste que ustedes dicen, yo lo vi, a mí nadie me va a discutir. Si yo no lo veo, no lo creo. No, si yo tengo que verlo para creerlo. Bueno, eso es una frase en ciencia de lo más ignorante que se puede escuchar. Porque en realidad uno cuando se para frente a la mañana en el sol y ve el sol, ve clarito, de manera indiscutible, evidente que Galileo está loco, que nosotros estamos quietos y el sol se mueve. Si yo lo estoy viendo, el sol está subiendo. ¿Cómo me dice que el sol está quieto y nosotros no estamos moviendo? Vos, te estás moviendo, se te mueve el vaso a vos, se te mueve el vaso a vos. ¿Vos sentís una vibración, se te caen las cosas a la mesa? No. ¿Y cómo dice que vamos a miles de kilómetros de velocidad andando? Están en pedo estos tipos. Yo veo que está todo quieto. Miro el sol y se mueve rapidísimo. Me quedo 3 horas, el sol se me puso alta al mediodía, se me movió, ¡pac! Miro para arriba, antes lo miraba allá abajo. Mirá si no se va a mover el sol. Mirá si nosotros no somos los que nos vamos a estar. Estas ideas raras de toda esta gente loca no sabe qué inventar. Claro, porque los sentidos te dicen con claridad que nosotros estamos quietos, que este mundo nos gira a lo loco así, completo, 24 horas, una vuelta completa 24 horas, durante 24 horas a una velocidad infernal, y a la vez que giramos así, giramos alrededor del Sol 365 días a una velocidad infernal, o sea, es una bala andando con un montón de gente ahí arriba, a lo loco. Y digo, pero a mí no se me mueve nada, no se me cae nada, ¿qué están diciendo? ¿Qué teorías raras están pensando ustedes? La intuición, los sentidos, lo que yo veo, me dice otra cosa. Y Galileo dice, no, yo lo entiendo, lo sé, acepto, pero los sentidos engañan. Mirá, ¿qué? Ah, tus ideas van a ser más que mi vista. Sí, es clarito lo que estoy viendo, yo está todo quieto. Sí, mis ideas teóricas son más que tu vista. Y aprendimos con Galileo, entre muchas otras cosas, que los sentidos son bien traidores para hacer ciencia. Por eso no vuelvan a repetir, si no lo veo, no lo creo. Por Dios, acuérdense de esta materia. Primer pongan así un sticker. Primer condena a 0 del profesor. Si no lo veo, no lo creo. Es lo último que pueden llegar a decir. Y entonces nos puso en un lugar secundario. Entonces, ¿cómo es esta historia de Dios y el centro? Y nosotros y el centro de todo. Idea que todavía tenemos. Voy a seguir. Unos siglos después, también dentro de las revoluciones científicas se produce otra situación alocada como la de Galileo, delirante, que decía que nosotros nos movíamos, que es que un señor, estudiando unos pajaritos, dice
nosotros no venimos de Dios. Nosotros somos un derivado de los monos. ¿Cómo? Claro, a nosotros no nos creó Dios a su imagen y semejanza en un acto especial. ¡Pum! Te creó a vos, el hombre, y ahí sacó la costilla. ¡Pum! Creó a Eva y ahí arrancó la humanidad. No, venimos de los monos. Éramos monos y antes los monos otras cosas. ¿Cómo? Y sí, todas las especies del mundo cambian, mutan, se modifican, se adaptan. Antes eran una cosa y ahora son otra. Todas. Y nosotros también. Ah, no, me mataste. Me mataste. Que vos decís que nuestros antepasados eran monos. Sí. Pero ¿y cómo demostrar? Bueno, demuestro así, miro las especies, pongo las pruebas, ¿eh? Sí, y escribo un libro que se llama La evolución de las especies, y entonces logro demostrar científica, teórica y fácticamente que la vida muta, se adapta y que nosotros también. Y entonces ahí empieza el problema de, bueno, pero entonces ¿cuándo? Y ahí viene un montón de problemas asociados, porque piensen un poquito, si nosotros hoy somos el resultado de un devenir suave, pequeño y lento de evolución de otras especies, entre otras los monos, la más cercana. En un momento fuimos monos, en otro momento, si tomamos dos periodos históricos, fuimos personas. Y entonces se le pregunta a Darwin, ¿y entonces y el alma cuándo llegó? ¿Cómo? Claro, nosotros tenemos alma, somos creados por Dios, nuestro espíritu se eleva a la vida posterior después que morimos, pero el mono tiene alma, no, el mono no tiene alma, según los escritos. Y si nosotros venimos del mono, ¿cuándo llega el alma a nosotros? ¿Cuándo se mete adentro? Porque no hay un día en que nos transformamos en hombres. No, no, no. No, usted la está complicando. Usted es ateo, comunista, gay, preso. Y hoy, y hoy, Darwin sigue teniendo, Darwin y el darwinismo como teoría biológica aceptada, sigue teniendo problemas de aceptación en un montón de lugares en el mundo, que no lo quieren enseñar porque contradice de manera radical que a nosotros nos creó Dios. Y nos ofrece una versión completamente distinta. Nos pone en el lugar de animalitos evolucionando. Animalitos, entre comillas. Seres vivos evolucionando. Y eso nos quita prestigio, nos quita centralidad, nos quita poder, nos quita particularidad. Nosotros somos distintos a las gallinas. ¿Qué me vienen a hablar las gallinas, los monos? Nosotros somos otra cosa. Tenemos alma, tenemos Dios. Bueno, y el alma, y no sé, no sé. Darwin, yo no soy teólogo, no sé eso, no sé. Yo lo que puedo hablar es de la materia. Biológicamente el humano fue cambiando. Y entonces el tema del alma como elemento extra que tiene el humano y no la vaca, que tiene el humano y no el chimpancé, se torna complicado, porque no hay un día en que el humano apareció, un acto divino. Hoy, por alguna cosa rara, un terremoto mágico, saltó de mono a humano, entonces ahí se metió el alma. No hay ese acto, es un degradé de miles de años. Entonces ahí aparece la idea, y si no tenemos alma, o nos la enchufaron después, no sé, la verdad que lo dejamos ahí, pum, pa, quilombo. Ahí tenemos quilombo para atar la ciencia con la teología. Siempre la ciencia tuvo problemas con la teología. Siempre. Piensen ustedes una cosa muy, muy sencilla. ¿Cuántos milagros hubo este año? ¡Milagro, milagro, milagro! ¿Cuántos milagros recogieron los diarios? Si alguien vio un milagro, levante la mano. ¿Alguien leyó sobre un milagro este año, en 2025? Levante la mano. Ninguno. El año 2024, milagro en Argentina, hubo un milagro. Ninguno. 23, Este, no hay milagros, no hay más milagros. Se agotaron.
Dios, Sí, el tema de los milagros, con espera, respecto a los milagros. no, espera, después te doy la palabra. No hay milagro, no hay milagro. Pero ¿y por qué no hay más milagros? Cuando vemos a los curas dice siempre hubo milagro, el milagro de la Virgen de Fátima, el milagro, siempre hubo milagro y ahora no hay más milagro. ¿No será que ahora cuando alguien dice, acá hubo un milagro, lloraba sangre, lloraba, acá hubo un milagro, y dice, no, no, el Vaticano dice, no lo vamos a validar, no lo vamos a reconocer como milagro, porque vienen dos tipitos chiquitos, una señora que se llama biólogo con unos aparatos, y dice, no, acá milagro, y vamos a quedar en ridículo. No, no, no le demos como milagro algo, porque hasta que no esté probado por nuestros científicos que no tiene explicación, no le demos la categoría de milagro, démosle fenómeno en investigación. No hay más milagro. ¿Por qué? Y porque vienen los hijos de su madre de la ciencia y dicen, no, cardenal, acá no hubo un milagro. Acá lo que pasó fue que con este equipo técnico medimos y comprobamos acá con las muestras que no era milagro, era que había un virus, que había un musgo, que había, oh, bueno, no era milagro, era falso milagro. Mejor no hay más milagro. Y hace como 30, 40 años no hay más milagro en el mundo. Cuando antes, el siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XVII estaba lleno de milagros. Es decir, la ciencia va corriendo, va modificando los espacios paranormales, religiosos, místicos, los va achicando, entre otros Darwin, que fue un gran ataque a la versión de Dios como la conocíamos antiguamente, creándonos a nosotros de una manera instantánea, un fósforo. Otro ataque, pero hubo muchos, pero otro ataque importante lo produce la psicología, porque la psicología, un señor, final del siglo XIX, principio del siglo XX, llamado Freud, nos sugiere teorías por las cuales nosotros no somos dueños de nosotros, plenamente dueños. Hay un inconsciente y hay fuerzas culturales, afectivas, psíquicas, educativas, familiares, que dominan, que presionan, que condicionan lo que nosotros somos. Nuestra libertad, yo soy lo que quiero ser, yo soy lo que decidí ser, yo soy lo que me gusta ser, es un verso. Nada de eso sos porque a vos te gusta, porque vos querés, porque vos sos libre. Todo eso te lo imaginaste vos, pero en realidad si te mirás sos idéntica a tu mamá. No, soy idéntico a mi mamá. Repito todo lo que dice mi mamá. Y yo cuando era adolescente le decía, yo nunca voy a ser como vos. Y al final termino comiendo la misma comida de mi papá y me gusta la mismo deporte y al final termino teniendo cómo repetimos, ¿no? No era que éramos libres, libres de elegir y hacer, parece que no, que tenemos una estructura mental para la cual esa libertad es posible después de mucha lucha, lucha, lucha para cortar, condicionar, objetivizar, reflexionar, mucha lucha para cortar condicionantes, estructuras, todo tipo de cosas, todo tipo de condicionantes para nuestra forma de ser, pensar, comer, vivir. Entonces lo que nos dice Freud es, la libertad humana no es lo que pensamos. La libertad psíquica humana es mucho más limitada, tiene una correa mucho más corta de lo que nosotros imaginamos cuando decimos somos dueños de nuestro destino. Hay una frase de Sartre que dice, la vida se trata de ver qué hacemos con lo que hicieron de nosotros. Nuestra vida se trata de ver qué hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Por qué? Porque se sabe que hasta los 8 o 9 años, todo lo que hagan con nosotros
nos lo enchufan adentro de una manera recontra, remil profunda, y luego hay que lidiar con eso, o disfrutarlo, o padecerlo. Hay que llevarlo décadas, aunque no nos guste. Ya está, nos lo enchufaron. No alguien porque es malo. Alguien malo nos quiere hacer algo malo de niño y entonces, no estoy refiriéndome si es bueno, si es malo, si eso que nos enchufaron hasta el fondo es para la esclavitud o para la libertad, para la felicidad o para la opresión. Cada persona, cada uno de los que estamos acá hoy reunidos, nos enchufaron 2 millones de jeringas hasta los 8 años de todo color, de todo sabor, y con eso vemos qué podemos hacer. Y la llevamos con nosotros. Y uno dirá, perdón, profesor, yo me siento muy orgullosa con lo que llevo. Te felicito. Y el otro dice, no, perdón, profesor, yo de mis padres no puedo decir nada. Genial, te aplaudo. Hacé lo que vos quieras. Pero todos nosotros se trata de ver qué hacemos con eso que hicieron de nosotros. Cuántos miedos, cuántas libertades nos permitimos, cuántos traumas, cuántas cosas llevamos, todos nosotros. Y mi mamá también, y mi abuela también, y mi papá también, todos nosotros. Entonces la idea del hombre libre, la mujer libre, que decide y hace lo que se le canta es un verso, según Freud. Y entonces nos vuelve a atacar la autonomía, la libertad, la solvencia, la independencia que deseábamos tener como especie superior. No es tan así. Otro problema, otro científico jodiendo. Él también en 1959, Watson y Crick, el principio de los 60, no se les ocurre otra cosa que rascar, joder detrás de las composiciones biológicas y descubren el ADN. Se dan cuenta que nuestra estructura vital tiene un componente que le da forma, que le da color, que le da estructura a toda la vida llamado ADN. Con la desgracia que nos dice que nuestro ADN, con la del mono, con la de la mosca, con la de la jirafa, se diferencian en 0,001%, el resto es idéntico. Que mover una piecita de esa composición genera mono. Muevo otra piecita, genera jirafa. Muevo otra piecita, genera humano. Que la estructura del ADN de un montón de formas de vida son muy parecidas, casi idénticas. Cambian pequeñas partecitas. Y encima no se les ocurre mejor idea que decir que no encuentran, miren qué idea loca, ¿no? Que no encuentran ninguna diferencia en la composición de ADN entre el negro y el blanco. ¡No! Me vienen a decir ahora que los negros y los blancos somos lo mismo. Toda la vida los rubios pensamos que los negros son menos que nosotros, que los negros tenían que ser nuestros esclavos. Y ahora a estos dos científicos se les ocurre que son iguales a nosotros. Ataque total al racismo. A los chinos y nosotros son lo mismo, sí, son lo mismo, pero un rubio no es lo mismo que un chino. Un rubio es más lindo que un chino. No, en el ADN no, es igual. Nos mató el racismo. No había diferencia entre los negros y los rubios, los chinos y los colorados. Esos eran fenotipos, la estructura es igual. Entonces no hay superioridad de raza. Justo lo descubrieron esto en una década racista, totalmente racista, como la década del 50, donde en la mayoría de las sociedades todavía eran colonias y el 70% de los negros, no, negros y otras razas aborígenes, mestizas, no votaban ni eran ciudadanos, ni ningún lado, porque eran monos evolucionados, digamos. Cagamos, otros científicos jodiendo todas nuestras creencias sobre superioridades raciales, sobre superioridades fenotípicas, de colores. Cambió radicalmente nuestra forma de ver al humano y a los derechos humanos, a la igualdad humana. Bueno,
estamos jodidos. Ahora aparece otro científico en estos años que nos dice que él puede crear inteligencia artificial y robot, y aparece una serie de empresas y dicen, nos vamos a poner a fabricar robots con súper inteligente y vamos a reemplazar a toda la raza humana, con robots. Y eso es lo que está sucediendo, empezó a suceder este 2025, se va a terminar de completar en poquitos años, no más de 7, 8, 10 años. 10 años como mucho. En 10 años como mucho vamos a ir a un restaurante y va a haber un robot tocando el violín y vamos a ir al estacionamiento medido y nos va a cobrar un robot y el profesor va a ser un robot y la que nos enseña inglés, la guía de turismo, el chofer no va a ver nadie porque va a ser una parada y va a reemplazar, para ser muy, pero muy, muy modestos y conservadores, 70% de las actividades humanas. Para ser muy conservadores. No se sabe todavía, nadie sabe bien todavía qué actividad laboral no va a reemplazar. No va a reemplazar. ¿Por qué no la podría reemplazar? Todavía estamos discutiendo porque, por ejemplo, ayudantes de enfermos, maestros, asistentes telefónicos, administrativos, choferes. La ciencia acaba de decirnos, ¿saben qué? Acabo de descubrir una manera de reemplazarlos a todos en lo que hacen. A todos. Es fuerte. Es tan fuerte como escuchar a Watson y Crick en 1961 diciendo que el negro que me atiende la cocina es igual a mí. Es muy fuerte pensar lo que nos está diciendo la ciencia. Vamos a crear una nueva era gracias a productos científicos y tecnológicos que va a dejar al ser humano dedicado a otra. ¿A qué? Todavía no sabemos, pero a esto que estamos haciendo, no, olvídense. Todo esto vuela, desaparece. Los vamos a reemplazar en todo, o en casi todo. Policías, ya están los policías Robocop por todos lados, los perros. Nueva York ya arrancó con los perros de robot, vieron que va el policía y el perro al lado. Ya arrancaron, o sea que en 2 años va a haber 100.000. Este año ya empiezan a venderse como chorizo los chinos, los robots hogareños que te cocinan, te lavan, te limpian. O sea que en 4 o 5 años, 10 años, para decir una eternidad, el mundo hizo así. Cambió todo. ¿Gracias a qué? A lo mismo que pasó con la enciclopedia, a lo mismo que pasó con Galileo. Lo de Galileo es tan grave como lo de la inteligencia artificial. Es un cambio choqueante, total, radical, extremo. Cambiar a todos los humanos por robots es tan violento como decir que son iguales todos los humanos del mundo biológicamente o como decir que no somos el centro de nada. Somos una pelota más dando vuelta por entre miles de pelotas en el espacio. Todo eso es la ciencia, es un conocimiento que a lo largo de la historia rompe, revoluciona, transforma de una manera radical, extrema, desafiante, que no puede hacer ni la filosofía ni la teología. Y esto se ve perfectamente a lo largo de estos 300 años. Es fuerte, ¿no? Es fuerte, es muy fuerte. Y si yo les dijera, como hoy les mencioné, que es probable que vayamos a un planeta, si es que sobrevive este planeta, de millones de centenarios, pero que la mitad de su vida no han trabajado porque lo hacen los robots. ¿Qué es ese mundo? No sabemos, no tenemos ni idea si vamos a sobrevivir a ese mundo, pero a ese mundo vamos en un tobogán, pero a una velocidad a 200 por hora, vamos a un mundo en donde todo lo van a hacer los robots y nosotros vamos a vivir 100 años. Y la pregunta, ¿y entonces de qué nos vestimos? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a usar el tiempo libre? No sé. Y además de esto, aparecen cambios
también vinculados a la ciencia, porque gracias a la ciencia estamos teniendo una destrucción absoluta de la tasa de natalidad. Vieron que hoy Rusia sacó hoy salieron los medios, ya hablamos de esto en la primera clase, hoy salió Rusia diciendo que va a pagar $1.000 a cada niña rusa que tenga un hijo, como incentivo a criar hijos porque están quedando sin población. Es muy probable que tengamos que en un largo plazo, no en un corto plazo, no dentro de 10 años, pero en un largo plazo, que criar niños artificialmente, porque si no nos extinguimos. Niños sin padres. Granjas de seres humanos para poder seguir con la especie, porque ya no hay niños. Bueno, esta es la historia de la ciencia. ¿Qué nos ofrece la ciencia dentro de 40 años? Mañana, 40 años mañana. 40 años, la mitad de ustedes siguen siendo unos pibes, porque tienen 20, van a ser 60. Dentro de 40 años, ¿qué les ofrecen las revoluciones científicas que se vienen? No, José María, no tenemos ni idea de lo que va a pasar el año que viene. Bueno, fíjense, la mayoría de ustedes va a sobrevivir 20, 30 años más, pero mínimo. La gran mayoría, 30 años, 30, para no llegar a 40, 30 años más, miren las caras, todos pibes jóvenes, 30 años más. ¿Qué les va a ofrecer? ¿En qué revoluciones científicas van a estar metidos dentro de 30 años? Si dentro de 10 el mundo es radicalmente otro. Ya no va a haber un auto manejado por nadie. No tengo ni idea. Bueno, la ciencia se va acelerando, se va profundizando, va haciendo revolución sobre revolución y desde el 1500 hasta ahora no ha parado de acelerar el potencial de transformación que tiene. Y me podrán decir un montón de cosas negativas y un montón de cosas positivas, pero esto es un hecho. Entonces, cuando hablen de historia de la ciencia, no solo hablen de los fenómenos que la generaron, sino también del impacto que está teniendo ahora. Porque es todo un continuum, es una misma historia, son eslabones de una misma cadena, que pasa por la escuela, por la imprenta, por la alfabetización, va pasando por todo esto hasta llegar a esta etapa. Todas son escalones de un ciclo. Bien, ahora sí, para terminar, abrimos un pequeño momento de preguntas y de opiniones, abrimos los micrófonos, no pueden opinar más de 1 minuto y medio cada uno. ¿Qué quieren decir? ¿Qué reflexiones les genera o qué preguntas quieren hacer? Abran sus micrófonos y seamos ordenados. ¿No hay opiniones? Bueno, si no hay opiniones, quedaron en shock, quedaron pensando. Aléjense. Estaban muy... Uy, se me escucha el eco. Aguanta un minuto. Aléjense de los políticos, ustedes que son analistas, que les proponen para dentro de 3 o 4 años terminar con los baches de la ciudad. Dentro de 3 o 4 años el mundo va a ser otro. Chau, que la pasen bien, hasta luego, hablen con Maribel y seguimos para adelante. Hasta luego, gracias, sigan leyendo.